¿Cómo están? Bienvenidos. No pasa nada, voy otra vez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de HAD. Estoy feliz de estar aquí. Estoy ahora en casa de Anet. Es un gusto, Anet, de verdad, platicar contigo. Me encanta escucharte siempre. De verdad que cada vez que estoy contigo es una experiencia increíble y aprendo muchísimo todos los días de oírte desde mi casa también. Y bueno, para mí es un honor siempre Gracias y gracias compartir. por venir. Creo que se entiende que por ser Pesaj estamos todos muy ocupados y no podía irme de la casa, pero aquí te recibimos con todo cariño, lo recibimos con muchísimo cariño para un nuevo capítulo en Programeja. Tengo muchísima curiosidad de que estás próxima a sacar un libro del tema de Homer, que bueno, he escuchado muchísimas clases ya de tu parte de este tema y bueno, me ha interesado muchísimo porque lo desglosas increíble, lo explicas fenomenal y es un crecimiento del alma y quisiera que nos platicaras un poquito. ¿Cómo empezaste a aprender todo esto del Homer? ¿Cómo te sumergiste este conocimiento? ¿Y cómo lo llevas ahora a un libro que estoy fascinada de conocer ya pronto? Primero Dios. De verdad que ha sido un proceso que muy importante en mi vida. Creo que el Homer, que como todo mundo sabe, o los que no saben, es el periodo de tiempo que hay entre Pesaj, el segundo día de Pesaj, y Shavuot. Son exactamente 49 días. Y la realidad es que considero, tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista psicológico, educativo, creo que cuando la gente dice, bueno, quiero mejorar o quiero sacar lo mejor de mí o quiero encontrar cuál es mi tikkun, cuál es mi misión de vida, creo que todo el mundo lo quiere hacer, pero nadie sabe ni por dónde empezar. Por lo tanto, creo, y este es mi sentimiento por el cual he invertido tanto tiempo y he hecho tanto esfuerzo en comprender bien el Homer, considero que si todo el mundo quiere mejorar y todo el mundo está de acuerdo de que tenemos defectos y tenemos aspectos de personalidad que tenemos que mejorar, creo que el Homer es exactamente eso, es la guía día a día de cómo balancear todas las cualidades emocionales del ser humano. Es una cosa increíble porque la mitzvah, el precepto de la Torah, es que el segundo día de Pesaj, que es el segundo Seder, que en este caso va a ser el día domingo 13 en la noche, empieza el precepto de contar el Omer. Y como dice en la Torah, se tienen que contar días y semanas, 7 semanas. Y obviamente sabiendo que somos personas que estudiamos Kabbalah, sabemos que el número 7 tiene esta implicación que siempre el 7 nos va a remontar a los 7 días de la creación y nos va a remontar a las 7 sefirot correspondientes que van de Geset a Malhut. Y lo interesante es que esa raíz de entender que la Torah te pide que cuentes el Homer, que nosotros nos podemos adentrar en el proceso de hacer una cuenta significativa, tratando de comprender qué tenemos que trabajar cada semana. Ahora bien, ahorita vamos a hablar un poco de todo lo que es el Homer, etcétera, es la nomenclatura del Homer, qué se hace en el Homer. Pero ya que mencionaste, la primera vez que yo entendí lo que era el Homer y lo viví, más allá de contar, porque contando ya sales de la mitzvah. Es decir, una vez que cuentas, ya cumpliste la mitzvah. Lo tienes que hacer periódicamente, cada día, 49 días. Quiere decir, no es difícil hacerlo, pero te tienes que acordar. Pero la ventaja es que no es nada más contar, es contar con conciencia. Por lo tanto, cuando empecé yo a trabajar esto en mí, y luego lo empecé a enseñar a mis alumnos, llegué a la conclusión que es el método que yo conozco más sofisticado de refinamiento de las cualidades emocionales de las personas. ¿Por qué? Porque no nada más cada semana vas a trabajar una cualidad como es la benevolencia, la restricción, el balance, la empatía, la perseverancia. Quiere decir, cada día, cada semana vamos a trabajar algo,
Pero realmente esto se vuelve fantástico porque lo que es el Homer es que en cada día vamos a trabajar una mirada, vamos a trabajar una cualidad, pero la vamos a matizar con otra cualidad porque cada día vamos a hacer una mezcla de cualidades. Ahorita voy a explicar cómo es este método. Sí, Por lo tanto, cada vez que daba clases del Homer, cada vez que tenía la oportunidad de explicar qué es el Homer y cómo se estructura y cómo se trabaja, me di cuenta que la gente quedaba fascinada y dije, tenemos que hacer una guía que realmente nos acompañe cada año y que nos recuerde cada año y que nos presente cómo trabajar día a día todas estas cualidades. Por lo tanto, me propuse hacer un libro y estoy muy contenta porque estoy terminando el libro. Me hubiera gustado tenerlo antes de Pesaj. Lo voy a tener ya impreso a la venta, presentable, precioso, pasando Pesaj, quiere decir durante el Omer, pero es un libro que va a quedar para siempre. Quiere decir, es un libro informativo, es un libro meditativo, es un libro de arte, es un libro de ejercicios, es un libro estéticamente muy bello y es un libro que tiene una información valiosa para todos. Cualquier persona que quiera de verdad hacer un proceso de refinamiento de sus cualidades se va a beneficiar enormemente de este libro. Así que, pues, es un placer estar acá y poder hablar del Homer y también poder hablar del libro, porque es un esfuerzo de muchos años que estoy materializando en estos momentos. estoy emocionadísima ya de adquirirlo y de hacerlo mío, parte de mi vida para, como dices, refinar todo mi ser, empezar cualidad por cualidad y que sea una historia de crecimiento cada año en la vida de cada persona que lo adquiere. Maravilloso. ¿Dónde lo va a poder conseguir la gente? Básicamente, voy a hacer presentaciones en diferentes lugares. Por ejemplo, tentativamente lo voy a presentar en la Sinagoga Justo Sierra. Vamos a hacer una conferencia en donde va a haber venta del libro y los voy a firmar y los voy a dedicar a todos los que vayan. Van a haber otras presentaciones y obviamente mi intención es hacerlo lo más accesible posible con la finalidad de que lo puedan conseguir tanto en Amazon como en Mercado Libre y en mi página de YouTube que es Kabbalah Hoy con la Pierre que se va a vender como un producto y vamos a tratar de que todo el que quiera y todo el que pueda lo pueda adquirir. Este primer tiraje va a tener, me parece, 500 copias, con la intención eventualmente de también traducirlo al inglés y a otros idiomas, de tal manera que lo van a poder comprar, lo van a poder conseguir y va a estar al alcance de todos. Creo que va a ser una adición a una buena biblioteca, porque la verdad es que lo estaba analizando con los editores y la gente que me ayudaron a escribir el libro y me di cuenta que para todo aquel que empieza a coquetear con la Kabbalah, este es un libro que le va a introducir muy bien el concepto del árbol de la vida y de las siete sefirot inferiores, de tal manera que va a tener gran ventaja como un libro importante en la literatura cabalística mística y además, obviamente, muy especializado en el Homer. Quiere decir, antes de hacer este proyecto, dije, bueno, ¿qué hay escrito? Y vi todo lo que hay en hebreo y en inglés y en español y hay cosas muy interesantes, no quiere decir que no lo hay, no estoy descubriendo el hilo negro, pero creo que la mezcla de este libro es única. Primero que todo, las fuentes literarias, las fuentes de la Torá, del Talmud, del Zohar, las fuentes de los diferentes sabios están muy bien cuidadas. Por otro lado, tiene un aspecto muy filosófico, muy cuidado, quiere decir, nos lleva a entender la filosofía de el valor del tiempo, el concepto de rectificación, el concepto de qué es ser libres, qué es tener libertad y para qué quieres tener esa libertad. Y un aspecto que creo que incluí, que es bastante innovador, es el aspecto psicológico, porque realmente
la gente hoy en día tiene más conciencia que nunca de que venimos y que tenemos este tiempo de vida para mejorarnos. Claro. Y por lo tanto, pues todo el mundo quiere mejorar, pero es muy difícil a la hora de que la persona dice, bueno, ¿de dónde agarro? ¿Por ¿Cuál es dónde por empiezo? dónde empiezo? Entonces, el Homer precisamente es este periodo de tiempo óptimo para que la persona haga una recapacitación, dónde está y a dónde puede llegar, porque todo mundo tenemos un árbol de la vida intrínseco y todo mundo tenemos la posibilidad de balancearlo, de balancearlo. Todo mundo lo tiene o más cargado a la derecha o más cargado a la izquierda. Todas las personas tenemos claridad que venimos al mundo con muchas virtudes y con defectos. Y por lo tanto, durante estos 49 días, estas 7 semanas, de lo que trata es de balancear esos defectos y volverlas más virtudes, agarrarnos de las cosas buenas que tenemos y trabajar aquellas cosas que están fuera de balance. Por lo tanto, creo que eso es bellísimo. Otra cosa que tiene el libro que la verdad me es muy importante mencionarlo, es que además de que tiene una guía diaria en qué debes de trabajar con ejercicios, yo propuse además del ejercicio psicológico breve que hagas, de la conciencia que tienes que tener ese día, creé un arte visual para poder meditar en ese día. Y obviamente a lo mejor es demasiado amplio lo que voy a hablar en este podcast, pero es muy interesante porque los colores están relacionados a la Sefirot. Y por lo tanto, cada día está el color de la semana, que ahorita vamos a explicar cómo Sí. funciona, y cada día está el matiz del día y de la fuerza que tienes que trabajar. Por lo tanto, yo creé unas imágenes en base a unas obras de arte que yo creé del Homer hace muchos años. Sí, nos habías platicado de tus vasijas que habías hecho y las enseñaste en varios videos, Así que he visto es. antes. Es una Tienes un pieza lado artístico Es una pieza increíble. preciosa, pero dije, bueno, es una pieza única. Me tardé en hacerla muchos meses. ¿Qué puedo hacer al respecto? Entonces lo que hice es que cada día que está dibujado y está pintado una de estas vasijas, hice un pequeño corte a la vasija y la metí en la computadora de tal manera que hice una repetición simétrica, de tal manera que creé una imagen que produce un estado meditativo, contemplativo, que te emociona ver esa imagen porque el color crea cierta finura emocional y por lo tanto es un acompañamiento para este proceso. Por lo tanto, la parte estética es bellísima. Por lo tanto, este es un libro que la idea es que no sea un libro que no sea un libro que vas a poner en tu librero, sino más bien lo vas a poner como un libro de mesa, un libro de arte, un libro que te invita a abrirlo y a verlo. Y obviamente, cuando es el Homer, pues lo vamos a sacar y lo vamos a trabajar. Así que bueno, como sabes, estoy muy emocionada, se ve, pero realmente la emoción es que cada persona pueda, desde la comodidad de su casa, tomarse el tiempo de trabajar estos días maravillosos, estos 49 días, y ver cómo empezó el proceso y cómo acaba el proceso después de 49 días. Me parece que es algo que todo aquel que lo va a leer, todo aquel que lo va a tener, se va a beneficiar muchísimo de esto. Mm, Suena maravilloso y como te digo, ya no puedo por empezarlo a utilizar y sumergirnos en todo este proceso del Homer. Muchas gracias. Hablando de los 49 días, se asemeja mucho estas 7 semanas
al periodo que a veces la mujer pasa antes de poder estar con su pareja, ¿no? Los 7 días después de la menstruación. Sí, Y de alguna forma, cuando llega, es como un acto sumamente sagrado. Y ahorita es igualmente la culminación en Shavuot, cuando después de 7 semanas y 49 días podemos estar como en conexión máxima con Dios para recibir la Torá, que así es es. lo más sagrado que tenemos como pueblo judío. Sí, ¿Nos puedes explicar un sí, poquito toda fíjate que esta similitud? es un tema maravilloso porque hay que ver cómo está escrita el precepto. Entonces, cuando nosotros vemos el lenguaje es muy, muy exacto. Quiere decir, la Torá es muy fina en su lenguaje y por lo tanto es muy importante ver cómo está escrita la mitzvah o el precepto. Y dice, Usfartem lahem, que significa, y contarán para ustedes 7 semanas completas, temimot. Y es interesante porque la única otra mitzvah de la Torah que usa el mismo lenguaje es cuando la mujer, Dios le dice, contarás para ti 7 días de pureza para ir a sumergirte a las aguas de la mikve, de la Tevilá, y poder reanudar tu vida de intimidad. Por lo tanto, esto tiene varias cosas que vale la pena hablar. La primera es que, como dice, contarán para ustedes o contarás para ti, significa que la mitzvah del Omer y la mitzvah de contar los días para purificarse para la mujer es una mitzvah que nada más la puedes hacer tú. Quiere decir, no es transferible. No puedes contratar a alguien que haga esa mitzvah por ti. Tú lo tienes que hacer para ti. Y un poco como le dijeron a Abraham Avinu, cuando le dijeron Lej Leja, vete para ti, cuenta para ti en este caso, significa para tu beneficio. Quiere decir, cuando nosotros vemos los preceptos de la Torá, a veces nos preguntamos, ¿a quién beneficia que yo coma esto? ¿O a quién beneficia que yo cuente el Homer? ¿O a quién beneficia que yo vaya y me sumerja en las aguas de la mikve? Y obviamente la respuesta es obviamente a uno mismo. Si Dios no tiene ningún beneficio particular, Él es Exacto, perfecto. exacto. No, no podemos pensar en Dios como un ser que necesita que yo haga algo y que Él va a tener un beneficio porque Él es Sí, perfecto. Por lo tanto, esto nos lleva a entender que realmente todo lo que pide en la Torá, todo lo que Dios le pide al hombre que haga, el único beneficiado es Él. Y obviamente Él y por ende la humanidad. A Dios no lo podemos beneficiar de ninguna manera. Y por lo tanto, toda la Torá, en los preceptos lógicos y en los preceptos no tan lógicos y en los preceptos que nos parecen hasta ilógicos, al final de cuentas, el único beneficiado somos nosotros, los seres humanos. Y por lo tanto, este es un ejemplo de eso. Ahora, todo esto surge de un concepto muy interesante, que es la pureza y la impureza. La gente tiene un poco transgiversado el concepto de pureza e impureza, porque piensan que tratan de un elemento físico de limpio o sucio. Quiere decir, la gente confunde la pureza con la limpieza y confunde la impureza con la suciedad. sí. Y obviamente es muy malo pensar así, porque limpio y sucio hablan de una realidad física. Puro e impuro hablan de una cualidad completamente espiritual. Por lo tanto, no son sinónimos. El concepto es el siguiente. Se entiende que durante el tiempo que estuvieron los judíos en su estancia en Egipto, el pueblo de Israel se sumió en la cultura egipcia. Y aunque nos parece la cultura egipcia como una cultura muy atractiva y muy adelantada y muy maravillosa, que sí lo fue, también fue una cultura que tenían un culto muy grande a la muerte y eran extremadamente idólatras y tenían un sistema de vida sumido absolutamente en el egoísmo y en el narcisismo.
Por lo tanto, dice el Zohar HaKadosh que durante la estancia de los judíos en Egipto, los judíos se asimilaron a la cultura egipcia y perdieron su nivel de pureza con el que habían llegado y se sumergieron en el nivel más bajo de impureza que puede llegar un ser humano. Que casualmente era -49 como estos 49 días. Exactamente. Es muy raro decir que tuviéramos como un instrumento para medirlo, pero el concepto numérico, como saben, en Kabbalah es muy importante porque el concepto numérico nos dice que si hubieran llegado al nivel -50 de impureza, era el equivalente a tener lo que se llama la muerte espiritual. Quiere decir, ya no hay capacidad de reavivar el espíritu de la persona y liberarlo de donde estaba sumido, que era la muerte y la idolatría y el egoísmo extremo. Por lo tanto, cuando llegaron al nivel 49, Dios se apuró. Hay un elemento de prisa en la salida de Egipto, porque de quedarse un poquito más de tiempo, hubiera sido imposible reavivar la espiritualidad del pueblo de Israel. Por lo tanto, el nivel más bajo que todavía hay un poquito de vida es el -49. Por lo tanto, el Homer es como una escalera que si vas para arriba te marca los máses, +1, +2, +3, +4, hasta el 49, +49. Pero la misma subida, si vas para abajo, te va, marca el -49, -48, -47. Por lo tanto, el proceso de salir de Egipto no es liberé al pueblo de Israel de Egipto, vayan, hagan lo que quieran, son libres, pueden tomar la determinación que quieran, hagan lo que quieran. No. Lo que es más, es muy importante acá mencionar las palabras del rabino Nachmanides, Ramban, que vivió en Barcelona, quien dijo que realmente no hay una fiesta llamada Pesach y hay otra fiesta llamada Shavuot, sino más bien Pesach es el inicio de la liberación, que ahorita vamos a hablar qué fue ese inicio. El proceso de salir de Egipto y de salir de la esclavitud lo llamaremos el Omer. Y el final de este proceso es la fiesta llamada Shavuot, que es el día 50, La culminación. la culminación. Quiere decir, la primera parte es, tengo que liberarte de la esclavitud y por lo tanto te tengo que liberar físicamente de ese lugar que te tiene atrapado, que tiene tu alma contenida, que estás limitado, que no tienes contacto con el tiempo, ni con tu historia, ni con tus sueños, no tienes idea de nada porque estás aprisionado. Eso es Egipto. La primera fase es, te voy a sacar de ahí. Por lo tanto, esa liberación física que va a tener el pueblo de Israel es lo que se llama la liberación y la libertad negativa. No porque sea mala, ahorita voy a explicar. Libertad negativa es cuando tú no haces nada, simplemente como si fueras el ganado, que te abrieron de repente el portal y de pronto el caballo que estaba dentro del establo, le abrieron la puerta y le dijeron, eres libre y se puede ir y ir a la pradera y es un caballo libre. Esa primera etapa se logró el primer día. Quiere decir, la salida de Egipto va a tener muchas etapas, pero la primera va a ser la liberación física del pueblo de Israel, que es simplemente viene Moisés y les dice, vámonos, Descarrilados y sin agarren sus conciencia. cosas y vámonos. Y estaba la gente, mucha gente inclusive no se quiso ir. Hay un concepto muy importante que no es que todo el mundo dijo, vámonos. Mucha gente, hay un midrash que dice que salió nada más una quinta parte del pueblo de Israel. Quiere decir, la mayor parte de la gente estaba tan
metida en esta zona de confort, aunque sea negativa, que no quisieron salir. Y por lo tanto, los que sí salieron y pasaron por esta etapa, ese se llama el primer día de Pesaj. Por eso el Omer no se cuenta el primer día. Esta es una pregunta muy importante, porque mucha Sí. gente dice, bueno, si la liberación fue desde Pesaj, ¿por qué el primer día no se empieza a contar el Omer? Son solamente 5 días de un flujo energético, que entonces podrías contar a lo mejor de pasando esas 5 horas. Exacto. Y la realidad es que no contamos el primer día, porque el primer día hubo nada más lo que se llama la libertad negativa de salir físicamente de ahí. Pero eso no quiere decir que mentalmente hubo ningún cambio. El cambio comenzó al siguiente día. El cambio comenzó al siguiente día cuando de pronto la gente dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Ya soy libre, pero ahora Soy libre libre, para ¿a qué? dónde voy? No, no es, ya soy libre y me largo y me voy a ir a vivir a Mesopotamia o me voy a ir a vivir acá o me voy de vacaciones. Es de repente decir, bueno, ¿y ahora qué? Ahora tengo que ver por mis hijos, qué voy a comer, qué voy a hacer, por dónde voy a caminar, a quién debo de seguir. Por eso el Homer se empieza a contar el segundo día y ahí empieza lo que llaman, es un término que acuñó un filósofo llamado Isaías Berlín. Y ahí empieza la libertad positiva. La libertad positiva no es, soy libre, puedo hacer lo que quiera. La libertad positiva es, soy libre y ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para volver a soñar, para verdaderamente crecer en conciencia? Entonces realmente fue completamente diferente el primer día que el resto de los días. El resto de los días comienza en el segundo día, que es cuando se empieza a contar el Homer, que comienza un nivel de conciencia de la persona de qué debo de hacer y a dónde me estoy dirigiendo. Responsabilidad de esa libertad. Tengo que tener responsabilidad. Y eso nos lleva a un tema muy importante porque la gente cree que es libre. La gente cree que es libre pensando que soy libre porque nadie me dice qué tengo que hacer, porque me levanto a la hora que quiera, porque hago lo que quiera, me caso con el que quiera, estudio lo que yo quiera. Pero realmente hacer lo que uno quiere no te da libertad. Realmente tener libertad es hacer lo que uno debe. Y por lo tanto el concepto de libertad y libertad positiva está íntimamente ligado a lo que tú mencionas, que es libertad con responsabilidad. Soy libre para ser la mejor versión de mí mismo. Y para ser tu mejor versión, por definición, tienes que tomar mucha responsabilidad. No puedes hacer lo que quieras. Hacer lo que quieras te lleva al libertinaje. Y es peligroso. Cambio, hacer lo que debes y dirigirte a una cuestión mayor es verdaderamente ser libre para crecer, para tomar conciencia y para llevar tu potencial al máximo. Por lo tanto, el viaje del Homer es un proceso anual. No es que ellos vivieron ese Homer con esa conciencia, simplemente fue circunstancial, que de pronto se vieron con esa libertad y dijeron, bueno, pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Y era muy claro que se tenían que dirigir a recibir la Torah, porque la Torah es lo que le va a dar sentido a esa libertad. Y ahí empieza todo este proceso de 49 días, que son 7 semanas. Ahora, todo lo que preguntaste comienza con el tema de la mujer que también tiene que contar para ella 7 días para entrar en un proceso de purificación. Y es muy interesante porque aquí lo que se lleva de juego es que estamos ante dos sistemas numéricos muy importantes. El sistema llamado el 7 y lo que no es 7, que en este caso es 8. Siempre el número 7 en Kabbalah es un número que nos indica la creación, porque la creación la hizo Dios en 7 etapas, y lo que es la creación del mundo natural, que en pensamiento judío se llama Ateva, La la naturaleza. naturaleza.
Hay un mundo natural, que es el mundo revelado, que incluye los planetas, incluye la influencia astral, incluye el tiempo, incluye la naturaleza, los ecosistemas, nuestra estancia física. Entonces la persona tiene que trabajar primero las cosas que son más visibles, las cosas que están más embebidas y más expuestas en el mundo natural. Por eso es la primera mitzvah, a lo mejor la de ver el tiempo, observar. Exacto, exactamente. La primera mitzvah es tener conciencia del tiempo. Ya el hecho de contar el tiempo ya te lleva a una conciencia del tiempo, cosa que los esclavos no tienen. Los esclavos no tienen conciencia del tiempo, entonces ahora ya tienes que contar el tiempo. Un día es un día, una semana es una semana. Ya ahora el tiempo no es algo vacuo en donde no tienes ninguna injerencia. Ahora el tiempo ya es parte de tu vida y es tu herramienta para crecer, para progresar. El concepto de trabajar en los siete, que es el Omer, que es en este caso el Omer, curiosamente es la fiesta de Pesach dura 7 días, la fiesta de Sukkot dura 7 días, el Shabbat se celebra cada séptimo día. Siempre el 7 es trabajar la vasija, es trabajar la parte humana. ¿Por qué? Porque cuando acabas el término de las 7 semanas o cuando contaste los 7 días para ir a la Tevilá, tú ya hiciste tu parte. Quiere decir, el 7 es lo que está en tus manos hacer. Sí, Contar las 7 semanas, cuidar el Shabbat el séptimo día, cuidar el Sukkot 7 días. Curiosamente, hay muchas cosas de la naturaleza que la gente no lo sabe, que están en el múltiplo de 7. Como hemos dicho, los 7 colores del arco iris, y hemos hablado de las 7 notas musicales. Quiere decir, no es algo abstracto, es algo que realmente así funciona. sí, Pero aquí lo interesante es que ya que acabas tu 7, entras en otra dimensión. Y es la dimensión de hacer un contacto con lo trascendente. Por lo tanto, si el 7 es Teba, es la naturaleza, el 8 es Lemala Menateva, por arriba de la naturaleza. Y es exaltar nuestra capacidad de ir más allá de lo que se ve, más allá de lo natural. Porque realmente todo lo que es la transformación, el alma, la trascendencia, es algo que no lo vemos. Y eso está por encima de lo natural, y eso es lo que se llama el 8, el brit. el Brit. Por lo tanto, pues todo el proceso del Homer, todo el proceso de pasar por esta etapa, es crear en nosotros una vasija suficientemente grande, estable y fuerte para poder recibir la luz de Shavuot ese día 50. Porque en el día 50 tú lo puedes ver como que ya estás en otro tipo de múltiplo, pero realmente estás inaugurando la octava semana. Es entrar en el 8. Y por lo tanto, ya entrar en el 8 implica que tú ya hiciste tu esfuerzo y que ya estás listo para recibir la luz, para recibir lo trascendente, para recibir esa relación íntima, tanto con tu cónyuge como con el Creador. Así que creo que tocamos estos puntos de manera muy interesante Precioso. y obviamente cuando ya llegamos al nivel más 49, ya contamos, ya nos purificamos, ya trabajamos en estas cualidades, ya las balanceamos, ya tenemos una conciencia diferente. Por lo tanto, ya recibir la Torah en este momento no es recibir la Torah que recibí el año pasado y antepasado, no. Recibí una Torah nueva porque yo no soy la misma persona. Y por lo tanto, no es lo mismo la Torah que recibí el año pasado que la Torah que voy a recibir este próximo año, después de un proceso de rectificación y de refinamiento tan elevado. Esa es realmente la grandeza de este proceso precioso. Al igual que nosotros, la Torah está viva, entonces cambia todos los días y la recibimos y vemos y tomamos de diferente forma cada vez. Exactamente, exactamente. No hay un día
como el anterior y como la Torah es eterna, realmente la diferencia entre la Torah que tengo hoy o la Torah que voy a tener mañana o la Torah que puedo tener en un par de años es la capacidad que yo tenga de captar esa luz. Si tengo una vasija muy pequeña, voy a captar poca luz. Pero cada vez que crezca mi vasija, cada vez que perfeccione mi vasija, voy a ser poseedora de una luz más reveladora, una luz de más unicidad, una luz de más conciencia. Por lo tanto, es un trabajo personal y lo más increíble es que es posible hacerlo. Quiere decir, no es embarcarse en una tarea imposible. Es más fácil de lo que pensamos. ¿Cómo se llega a ese conocimiento de que cada semana pertenece a una sefirá del árbol de la vida? Muy buena pregunta y creo que en este caso vamos a explicar un poquito el sistema del Homer. Sí, Básicamente, como acabo de explicar, son 7 semanas y las 7 semanas equivalen a las 7 sefirot. Empezando por Gesed, que es benevolencia, toda la primera semana es Gesed. El color de Gesed es el color blanco. Nada más voy a ir como complementando la información. y además de colores, cada una tiene una nota musical, he escuchado que has Así es, mencionado, y un patriarca. así es. También, pues, Es como una mezcla de factores que podemos capitalizar en ellos, porque en mi libro lo tengo muy bien trabajado, en el sentido de que la primera semana vamos a trabajar Gesed. Entonces, Gesed es poco decir benevolencia, pero Gesed es amor, Gesed entrega. es benevolencia, el deseo de dar, de compartir, y tiene que ver con Abraham, que es el arquetipo del Gesed, es el color blanco. Ahora, cuando trabajamos Gesed, la persona tiene que observar su deseo de dar, de impartir el bien, de cuidar, de ser altruista con el prójimo. Inspirado en Abraham, que realmente es el arquetipo perfecto de Gesed. Pero no es que toda la semana vamos a trabajar la misma emoción, sino ahí entra el concepto bellísimo. Cada día del Homer va a mezclarse con otra cualidad. Entonces, la primera semana, Gesed, color blanco, Abraham Avinu, deseo de dar. La segunda semana vamos a trabajar el concepto de Din Geburah, que es el poder de restricción, de poner disciplina en nuestras vidas. Y es el deseo de recibir, que es exactamente opuesto que Gesed. Y el color es rojo, y el patriarca es Itzhak, toda la segunda semana. Vamos a ir de semana por semana, porque esto es Sí, algo muy gráfico, y una vez que explique las semanas, vamos a poder crear el proceso de interinclusión, que lo voy a tratar de explicar. sí, me encanta. En la tercera semana vamos a trabajar exactamente la síntesis que se crea entre el deseo de dar, Gesed, el deseo de recibir, Din o Geburah. Ahora va a haber un deseo de balancear ambas. A esto nosotros llamamos Tiferet. Tiferet es sinónimo de belleza, de balance, de armonía. Quiere decir, una persona que está en Tiferet es una persona que desea dar, pero desea dar nada más si pasa por el filtro de merecimiento o desea recibir, pero no desea recibir aquello que no ganó. Entonces es algo muy especial. El color de Tiferet es el color verde. El patriarca del Tiferet es Jacob Avinu. En la cuarta semana vamos a trabajar la midá de Netzach. Netzach es la perseverancia, es la capacidad de sobreponerte a obstáculos, esa fuerza de voluntad de decir, yo puedo. Y esa fuerza está personificada por Moshe. Moshe es el Av de Netzach. El color de Netzach es el color rosa. Y básicamente esa es la cuarta semana. La quinta semana vamos a trabajar la cualidad de Hod. La palabra Hod es difícil traducirla al castellano
pero podríamos decir que la mejor forma de entender a Hod es la empatía. Tenemos que analizar cómo está nuestra empatía, cómo sentimos a la otra persona, le damos lugar a la otra persona. De pronto es esa fuerza que a veces te permite escuchar al otro sin interrumpir, permitir que el otro se exprese, darle su lugar. La persona que personifica esto es Aarón y el color es el color vino. Es bastante difícil explicar por qué estos colores, pero todos estos colores surgen de un libro de Kabbalah que escribió el Ramak, Rav Moshe Cordovero. Después tenemos la sexta semana, vamos a trabajar la mida de Yesod. Yesod es una mida de comunicación, de integración, de relacionarse. Y básicamente en Yesod todas las sefirot convergen. El personaje es Yosef Atzadik y el color es un color multicolor que nos recuerda a la túnica de Yosef, que era multicolor. Y finalmente, la séptima semana es la semana de Malhut. Malhut es la materialización, la integración de todo el trabajo que hemos hecho en toda la semana. Y la personificación, la persona, el Af que personifica Malhut es David Amelech, que como sabemos David es la casa real de Israel, de David viene Mashiach, y Mashiach va a declarar la unicidad y la finalización de todo el proceso de rectificación, tanto personal como de la humanidad. Y el color es el color púrpura, es el color morado. Quiero que se imaginen, porque esto es muy gráfico, pero definitivamente lo tengo que explicar de esta manera. Quiero que se imaginen que tenemos una semana blanca, una semana roja, una semana verde, una semana rosa, una semana vino, una semana multicolor y una semana color púrpura. Ahora, lo interesante del Homer es que cada día del Homer va a tener lo que se llama en Kabbalah un fenómeno de interinclusión. La interinclusión significa que ahora, el primer día del Homer, voy a trabajar la mitad de Geset con Geset, porque es el primer día. Pero el segundo día voy a trabajar la mitad de Geset, porque es todas las semanas Geset, pero lo voy a hacer ahora con la segunda mitad, que es Dino Gebura. Entonces, para que se den una idea, nuestro segundo día es blanco, pero es blanco con un tinte rojo. Ahora, el tercer día, estoy trabajando Geset, mi deseo de dar, pero en mi tercer día lo voy a hacer con la tercera cualidad, que es Tiferet. Por lo tanto, voy a trabajar Geset en función de cómo balancear ese Geset. Porque no es lo mismo, el primer día es dar por dar, amar por amar. El segundo día es amar con exigencia. El tercer día es amar en balance o con belleza. El cuarto día es amar con persistencia de Netzach. El quinto día es amar con empatía, con Hod. El sexto día es amar con una buena comunicación, entablando buenas relaciones. El séptimo día es cómo integro todas estas cualidades que trabajé para que mi GESET lo pueda practicar de manera pragmática, física, de manera correcta. Creo que así podríamos hablar de la segunda semana simplemente para que la gente entienda. La segunda semana vamos a trabajar mi disciplina, mi restricción. Voy a hablar de cómo voy a exigir al otro, cómo voy a poner límites al otro, que es completamente opuesta que la primera semana. La Sí. primera semana es cómo me explayo, cómo doy, cómo beneficio a todo el mundo. Esta es, ahora es hora de poner límites. Pero no es toda la semana voy a poner límites. Voy a poner límites Con amor. con amor. Voy a poner límites con mucha exigencia. Tercer día, voy a poner límites, pero con Equilibrio. equilibrio. Cuarto día, voy a poner límites persistentes.
Muchas veces ponemos límites y Ujú. después de un poco tiempo lo botamos y ya volvemos a los mismos elementos. El quinto día voy a poner límites, pero con empatía, tomando en cuenta al otro. Sexto día voy a poner límites, pero con comunicación, no como un dictador que va a poner límites, voy a poner con esta comunicación, explicando. Y finalmente, ¿cómo implemento los límites en el plano físico de manera amorosa, balanceada, persistente, con comunicación? Ese es el día 14. Y así, se vuelve como un mosaico. Quiero que la gente se imagine la parte visual y la parte del color y la parte del trabajo personal que vamos a hacer. Porque entonces habrá personas que tienen un desbalance en su forma de dar. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que viene a terapia, que viene a consultarme psiquiátricamente y me dicen que todo el mundo me ve la cara, todo el mundo se aprovecha de mí. No sé decir no. Todo el mundo tiene ventaja sobre mí y me siento mal, me siento utilizada, me siento mal. Bueno, esa persona evidentemente va a tener que trabajar mucho en cómo poner límites. Por lo tanto, va a tener que poner mucha atención en su segunda semana porque va a tener que entender que los límites también es una forma de amar. Tú no puedes amar y nada más dar y no exigir, porque lo vemos con nuestros hijos. Si tú a un hijo le das y le das y le das, lo echas a perder. Le tienes que dar, le tienes después que exigir. Le tienes que, dice el Pirkei Avot, das con la derecha y exiges con la izquierda. No puedes nada más dar y no exigir a cambio. No creas una buena educación, no creas una buena formación. Por lo tanto, cuando ya empiezas a adentrarte en cada día, en la medida, en la cualidad y en el matiz que tú le vas a dar, realmente acabas trabajando todas las emociones humanas, todas, todas las emociones humanas, todos los seres humanos, tenemos una huella mística embebida en nuestra alma, que tenemos estas 7 cualidades, pero cada quien, eso sí, las tiene en el balance exacto de su persona. Así como tenemos nuestra huella dactilar o nuestro DNA es único y es específico para mí, la otra persona tendrá que trabajar en su empatía y la otra persona va a tener que trabajar en su capacidad de dar, porque hay gente que no le gusta dar. Hay gente que es muy estricta y no le gusta compartir. Hay gente que le falta persistencia. Hay gente que le falta la buena comunicación. Y hay gente que no puede aplicar las cosas, aunque las tenga muy claras en su mente, le cuesta trabajo traerlas a la vida y a la cotidianidad. Por lo tanto, considero que el Homer es por mucho el sistema más sofisticado que yo he conocido de mejoramiento personal. Así de plano. De plano, he visto programas de mindfulness, he visto mejora tu vida con estos 7 pasos, con estos 10 pasos. Creo que una persona que se embarca en el proceso del Homer con conciencia, entra de una manera, sale de otra. No puedes pasar estos 49 días sin hacer ajustes y cambios importantísimos en tu forma de ser. Por lo tanto, creo que cualquier persona de cualquier background que se embarque y que quiera hacer un proceso de transformación profunda, le recomiendo que haga el Homer. Es un tema que cualquier persona se puede beneficiar de hacer. No, y explicado así de gráfico y perfecto, es súper digerible. De verdad eres La verdad es que increíble para me explicar. falta un pizarrón, me falta, No pero bueno, creo. también por eso van a ver el libro con ojos brillantes, porque cómo, van a entender toda la parte teórica, cómo se hace. Ahora, es muy interesante porque el que es muy filosófico lo va a encontrar fascinante, porque es un libro muy filosófico. El que tiene como
poco tiempo y quiere hacer las cosas más tangibles, más prácticas, también lo va a hacer. Tengo, me cuidé mucho de traer todo en español, en hebreo y en fonética y la traducción, porque reconozco que hay mucha gente que es muy nueva en su contacto con el judaísmo, con la Kabbalah, y que quizás no tiene ni el hebreo o no tiene eh, las herramientas para decir las bendiciones, decir las cosas. Entonces, cuiden mucho que cualquier persona de cualquier nivel educativo, con su conocimiento de hebreo, no hebreo, lo pueda asimilar de manera muy bien. De tal manera que yo creo que va a ser muy beneficioso para el público en general. Y la parte meditativa, yo voy a necesitar que el próximo año me invites y que la gente nos cuente cuál fue su experiencia, porque traté ahorita de explicar cómo gráficamente va a funcionar lo de los colores, pero la gente va a seguir abstracta de qué se trata. Entonces, a mí me gustaría que pensaran en el diseñador Missoni, que tiene estos patrones tan hermosos, geométricos, como de fractales. Esto es exactamente lo que traté de hacer. Estos fractales en combinación muy única de cada pieza. Por lo tanto, bueno, además, obviamente también voy a tener una exposición para enseñar el arte asociado a este libro de Lomer, y también va a ser una cuestión muy linda poder compartirlo con la gente que esté interesado en este proceso. Increíble. ¿Por qué crees que empezamos de arriba para abajo y no al revés, de a lo mejor de Malhut para elevarnos hacia arriba? ¿Por qué crees que la inteligencia es de arriba hacia abajo? Es muy buena pregunta y los jajamí preguntan esto. Lo que considero que está sucediendo es que la energía de el inicio se requería de una energía extremadamente fuerte y potente para poder liberar y para podernos liberar de la esclavitud. Y esto nos lleva a un tema muy interesante porque las fiestas judías, ustedes saben que hay tres fiestas que se llaman los tres regalim o las tres fiestas de peregrinaje, que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Estas tres fiestas tienen un proceso y cada una de estas tres fiestas está relacionada con una fuerza de las primeras tres sefirot. Pesaj es la fiesta de Gesed. Y es la fiesta de Gesed porque quiero hacer un hincapié de que realmente salimos de Egipto no porque teníamos ningún mérito o tenemos muy pocos méritos. Quiere decir, la salida de Egipto, la intervención divina que hizo Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, fue una intervención de pura amor y benevolencia. Quiere decir, acabamos de decir que el pueblo estaba sumido en el nivel menos 49 de impureza. Quiere decir, estaban a un milímetro de morir espiritualmente. Por lo tanto, se requiere de la máxima fuerza y obviamente, como ustedes saben, el árbol de la vida es un árbol de energía. Y entre más arriba está la luz, pues la luz es más intensa. Por lo tanto, dentro de las sefirot, llamadas las siete sefirot inferiores, la luz más potente, la luz más pura, la luz más blanca, la luz que contiene todo, es la luz de Gesed. Entonces es como cuando tienes a un paciente que te llega moribundo, es cuando requiere más atención, es cuando requiere más energía, es cuando requiere más tratamiento. Por lo tanto, desde el punto de vista de la fuerza que requiere para sacar al pueblo de Israel de este estado tan deplorable de espiritualidad,
requiere la máxima luz. Por eso empezamos con Gesed. Y es muy interesante porque en Gesed dice en la Torah, Olam Gesed Ibané. Significa el mundo está basado y está fundado y está edificado en Gesed. ¿Por qué? Porque realmente Dios creó toda la creación por el deseo de compartir su existencia con la creación. Por lo tanto, la motivación más grande de Dios es compartir, que es Gesed. Entonces, por eso empieza con Gesed. Y curiosamente, conforme va pasando el árbol de la vida cada semana, la luz se va transformando. Esto que hablé de los colores es precisamente lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, dijimos Gesed es blanco. Y Gesed es blanco porque el blanco es la presencia de todos los colores. Por lo tanto, el amor es la emoción que es la madre de todas las emociones. Todas las demás emociones surgen del amor. Entonces, la segunda semana que Din, la luz cambia, es una luz roja, es una luz que nos recuerda de la exigencia, que nos recuerda de la fuerza de la Geburá. Y curiosamente, la última semana, que es Malhut, yo hablé del color púrpura. El púrpura está asociado al Malhut, porque la ropa del rey estaba vestido en una ropa que se llama argamán, que era un color morado. Pero si realmente vamos a referenciar el color de Malhut, curiosamente es un púrpura que casi llega al negro. Entonces empezamos en el blanco, que es todos los colores, para irnos al negro, que es la ausencia de todos los colores. Quiere decir, en Malhut la asistencia divina es mínima. ¿Por qué? Porque ya tienes un trabajo personal de conciencia y de responsabilidad y por lo tanto ya eres tú el que está causando esta sefirá. Ya estás más independiente. Ya lograste en la séptima semana tener méritos propios para poder ahora sí recibir la Torah. Esto significa que si hubieran dado la Torah, recién salimos de Egipto, esa luz de la Torah nos hubiera destruido, porque no hubiéramos tenido la posibilidad de contener esa luz, porque no teníamos ningún trabajo interno, no habíamos hecho nada con nuestra vida, nada más estábamos ahí, como dijimos al principio, con una libertad y no saber qué hacer con ella. Pero después de 49 días, después de 49 etapas cósmicas de cambiar nuestra energía, nuestra responsabilidad, nuestra conciencia, ahora, después de 49 días, en el más 49 del Homer, hemos logrado crear una vasija suficientemente fortalecida para poder recibir una Torah y que esa Torah no nos venga a tronar como un Shvirat HaKelim, como una ruptura de vasijas, sino a poderla contener. Porque al final de cuentas la Torah es esta serie de instrucciones que nos da Dios para tener una vida plena, para nosotros, para nuestro entorno y para la humanidad en general. Por lo tanto, quiero que se vea muy gráfico que en un principio requerimos de todo tipo de asistencia divina, pero al final esa asistencia se va acortando y al final nosotros estamos viviendo lo que materializamos. Y por lo tanto es muy justo que recibamos una Torah en base a la capacidad de lo que trabajamos. Es algo como muy Merecido. merecido, esa es la palabra. Muy buena pregunta. En alguna clase apenas que me diste, mencionaste la importancia de la estructura para volvernos maduros, de la necesidad de esos límites o de esa contención para llegar a una madurez. Así es. Es justo esto que estás. Justo es esto y justo es lo que vemos con, con nuestros hijos, con las relaciones maduras. Toda relación madura y toda buena educación va en función de que en un principio tú haces todo por tus hijos
pero poco a poco empiezas a exigirles que ellos también hagan por ellos y así los formas. Entonces el Homer es un periodo de mucha formación, porque es un periodo que nos enseña a madurar, que nos enseña a contener luz, que nos enseña a tomar responsabilidad personal. No puede haber crecimiento si no tomamos responsabilidad. Y eso es lo que nos ha llevado también a ser un pueblo ancestral, ¿no? Todas estas leyes y toda esta contención que tenemos con la Torá, con el tiempo, con las tradiciones. Sí, fíjate que este es un tema muy, muy delicado porque cuando la persona entra y empieza a conocer el judaísmo y empieza a leer la Torá es un libro que habla de muchas cosas, pero es un libro que contiene muchas leyes. Y a veces las leyes se ven excesivas. De Como pronto que te ahogan, ¿no? la Como que gente te, dice, ¿cómo? no se Eh, puede tanto. te pide cómo hacer esto y cómo hacer el otro, y tienes leyes para comer, y tienes leyes de sexualidad, y tienes leyes en los negocios, y tienes leyes sobre la tierra, y tienes leyes sobre la guerra, y tienes leyes sobre las relaciones interpersonales. Esta regulación es realmente lo que nos forma, porque al final de cuentas, si no tienes formación, la luz es muy difusa, no la puedes contener. Por lo tanto, obviamente, la intención es que Dios quiere compartir con nosotros su luz, pero si no creas esta vasija, no hay manera de contener la luz. Esta es una cosa que podemos dar un ejemplo muy, muy simple, pero como una persona que quiere beneficiar a una persona y le quiere dar toda su fortuna. Entonces es como la persona que se sacó la lotería. No sé si saben, pero si una persona se saca la lotería, casi está contemplado de que esa persona va a acabar o perdiendo el dinero o va a acabar muy mal. Ya se tiene estadísticamente que normalmente la gente que se saca así el premio mayor de la lotería acaba divorciado y acaba incurriendo en adicciones terribles y todo el mundo le ve la cara y acaban muy mal. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué todo el mundo quiere ganarse la lotería? ¿Por qué terminan tan mal? Y el concepto es que si tú no haces algo para tener esa fortuna, entonces la verdad, esa fortuna que te llegó como un shock así de luz, te desbalancea completamente tu ser. Y por lo tanto se incurre en un problema que en Kabbalah llamamos como la ruptura de las vasijas. Es más luz, es más dinero el que entró que el que yo puedo contener, que puedo contemplar cómo manejarlo y cómo manejar mi vida. Por lo tanto, es muy diferente una persona que trabajó toda su vida y que hizo una fortuna que la persona que le llegó de un golpe la fortuna. La persona que hizo poco a poco su fortuna vive bien y es sencilla y vive bien y sabe cómo gastar y sabe el precio de las cosas y sabe cómo manejar eso. Pero la persona que le llegó todo de jalón, de pronto no sabe cómo manejar esa cantidad de luz, porque el dinero es luz. Y al llegar tanta luz, revienta a la persona. Por lo tanto, para poder verdaderamente tener una vida de balance, tener una vida de Torah, tener una vida de propósito, tener una vida de perfeccionamiento, la persona tiene que tener gran disciplina y gran estructura. Y por lo tanto, la Torah nos da esa disciplina, nos da esa vasija, nos da esa estructura. Y una vez que ya tenemos la estructura, la podemos llenar de luz Y puede ser libre, y puede ser libre. realmente. Puede ser libre. Es muy contraintuitivo lo que voy a decir, pero hay en el libro de Deuteronomio, hay un pasaje que dice, no hay una persona libre excepto aquella que está metida en la Torah. Entonces la gente como que se choquea a oír esto, porque cuando tú ves la Torah regula muchas cosas de tu vida. Como expliqué hace un momento, regula tu alimentación y regula
tu día cómo lo tienes que estructurar de cierta manera, regula tu sexualidad y regula cómo debes de hablarle a tus padres y a tus maestros y se mete en todas las áreas de tu vida. Quiere decir, la Torah no es una información que te sirve para de vez en cuando. Regula tu vida desde que naces hasta que mueres, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir. Entonces, la gente cuando ve tanta estructuración dice, me siento totalmente no libre, porque si tenemos una definición de que la libertad es haz lo que quieras, te llega la Torah y pues en la Torah no puedes hacer lo que quieras. La Torah todo el día te regula. Ahora esto, puedes comer esto, no puedes comer el otro, puedes hacer esto, ahora puedes tener relaciones, ahora no puedes tener relaciones. Entonces la gente puede resentir y puede ver la Torah como un yugo que está impidiéndole ser libre. Pero quiero dar un ejemplo. Y este es un ejemplo muy importante. Cuando te estás entrenando para algo, la persona, por ejemplo, se está entrenando para tocar piano. Este es un ejemplo que puede ser que ya lo he dado, pero vale la pena reiterarlo. Si tú tienes buen oído y te sientas al piano y tocas lo que tú quieres, te sientes muy bien y lo que tu oído te permita y lo que tu habilidad manual te permita, vas a llegar y puedes llegar muy lejos. Hay gente que tiene un oído privilegiado y puede tocar muy libremente lo que escucha en la radio y lo que se propone tocar. Hay gente que no tiene tan buen oído y que no tiene tan buen sentido musical, pero que quiere estudiar y se ponen a estudiar piano y lo ponen a ver notas y lo ponen a tocar escalas y lo ponen a ver la clave de sol y la clave de fa y le ponen a oír y a hacer. Si realmente la persona se atiene a esa disciplina, después de 15 años, de haber estudiado notas y de haber estudiado escalas y de haberse aprendido los bemoles, las corcheas y los sostenidos, si tú pones a las dos personas, la que se fue libre por la libre y la persona que tuvo esa disciplina, curiosamente, el que tuvo la disciplina tuvo mucha restricción, pero después de 15 o 20 años de haber estudiado piano, la persona puede agarrar la partitura que quiera y puede tocar lo que quiere. Quiere decir, le pueden poner jazz, va a tocar jazz. Le van a poner Beethoven, va a tocar Beethoven. Le van a poner Shostakovich, va a tocar Shostakovich. En cambio, la persona que fue libre, pues sí, puede tocar, pero puede tocar nada más lo que puede tocar, pero no puede tocar lo que quiera. Entonces, la disciplina en un principio parece como que te quita la libertad, pero una vez que te entrenas en la disciplina, con la disciplina puedes crecer muchísimo más. Y usé esta diferencia de la música porque a mí me encanta la música y toco piano y siempre había esta tensión de tocar lo que quiero o tocar lo que la maestra de piano me dijo que tengo que tocar. No, me decía, no, tienes que tocar ahora este vals de Chopin y ahora tienes que leer esta partitura y ahora tienes que hacer esto. Y yo resentía mucho porque yo quería correr, pero al final de cuentas, toda esta estructura me permitió que me trae una partitura y yo puedo tocarla. Y no tengo las limitantes que tiene la persona que nada más utiliza su oído. Por lo tanto, esto lo podemos aplicar a cada área de nuestra vida. Nadie le gusta la disciplina, pero la disciplina llega un momento que te otorga la libertad total. Y por lo tanto, lo mismo sucede con la Torah. Se ve muy intrusiva, se ve muy regulada, pero una vez que te da esa estructura, ahora sí eres libre, pero no libre de hacer lo que quieres, eres libre de hacer lo que es lo mejor para ti y lo que te va a llevar a sacar el máximo potencial de tu alma, que es algo que muy pocas disciplinas o muy pocas personas te pueden ofrecer. Entonces, sí es muy disciplinado, sí se siente de pronto como muy coartada esa aparente libertad, pero a la larga te da una libertad mucho más amplia, mucho, mucho más. Me encanta. Sí.
Hablas también de una comparación o una relación entre el alimento animal, que es la cebada, para llegar al trigo, que es como lo más puro o más de la verajá más elevada Sí, por este proceso del Homer, que igual es lo que dices, ¿no? De que está lo más alto, que sí, estábamos en el nivel más animal para transformarnos a este estado más puro y cercano para recibir esa luz. sí. Es muy interesante. Tu pregunta es muy buena. Y aunque quizás deberíamos de haber tomado este tema un poco más temprano, es muy interesante decir y explicar qué es el Homer. De entrada, la palabra Homer es una medida antigua que usa la Torah. Quiere decir, la gente se mistifica qué es el Homer, pero el Homer textualmente es una medida que es como una cubeta de grano. Y todo comienza porque Dios nos pide que cuando lleguemos a la tierra de Israel, nos los pide desde el desierto, y ya estemos asentados en la tierra de Israel, y la tierra de Israel ya esté cultivada, hagamos, tomemos una medida, que es un homer, de un grano, que es la seorá, que es la cebada, y hagamos una ofrenda que se llama ofrenda mecida. Es raro porque una ofrenda mecida quiere decir que se elevaba y se mecía para arriba, como que se hacía una moción, como de llevar tu cubeta para el cielo, para un lado y para el otro lado. Y eso era lo que inauguraba la cuenta del Homer. Curiosamente, el Homer tiene una connotación agrícola y que realmente la mitzvah está dada en una connotación agrícola, aunque hemos hablado de una connotación completamente mística y espiritual y psicológica. Pero la idea es que comenzaban esta ofrenda con cebada y es muy interesante porque en la Torah las cosas, aunque sea un grano, una fruta, todo tiene una raíz espiritual. Curiosamente, la cebada es un alimento de animales y lo que implica es que se empieza con una ofrenda de cebada, que es la primera grano que sale, que madura. Coincide con que el grano en esta época de la primavera madura, el primero en madurar es la cebada. Y curiosamente, la último día del Homer se llevaba una ofrenda de trigo. Entonces la pregunta que acabas de hacer es muy interesante porque es de por qué empieza con cebada y por qué termina con trigo. Entonces empieza con cebada porque es el primer grano en madurar y el trigo es el último grano en madurar. Pero si tomamos en cuenta que esto tiene una connotación espiritual y una raíz espiritual, muy interesante que la cebada es un alimento de animales y el trigo es el alimento más humano. Y es el más humano porque el pan y en todas las culturas el trigo ha sido muy importante. Bueno, en México es el maíz, pero en general el concepto es que la conciencia primera con la que salió el pueblo de Israel, como hablamos de la libertad negativa, era la conciencia que llamamos la conciencia animal. La conciencia animal no quiere decir que éramos animales, significa que estábamos demasiado conscientes de nuestro cuerpo y de la sobrevivencia. Nuestra identidad era una identidad que se llama Behemit, significa como la tiene cualquier ser vivo que quiere sobrevivir, instintiva. Conforme pasa el tiempo y empieza la persona a entender que la vida tiene un propósito, y que el propósito del ser humano es conectar con Dios y que el propósito del ser humano es perfeccionarse y así también conectar con Dios. Entonces empezamos a descubrir nuestra naturaleza humana, que es mucho más elevada que la behemit, que el animal. Y entonces la llamamos la conciencia Elohit, porque viene de Dios. Empezamos a tener una conciencia de que no somos nada más cuerpo, que no nada más tenemos que sobrevivir, que también tenemos que encontrar sentido en nuestra vida, propósito en nuestra vida y encontrar cómo conectarnos con Dios. Y por lo tanto, en el proceso del Homer queda muy bien
clarificado que se empieza con la conciencia baja y terminamos con la conciencia elevada. Ahora, puedes no tener la conciencia y el tiempo del Homer es el tiempo propicio para hacerlo, porque esta es una pregunta que me han hecho mucho mis alumnos. Ya una vez que conocen el sistema, una alumna muy querida vino y me dijo, ¿y podemos hacer este proceso en otra época del año? Y mi respuesta es que sí, pero no tiene la fuerza que tiene hacerlo en este momento del año. La apertura cósmica que está a nuestra Exactamente, disposición. Sí. exactamente. Quiere decir, ¿la persona puede hacerlo en otra época? Sí, sí lo puede hacer, pero ahora tenemos esta apertura cósmica y también tenemos la fuerza de otras personas haciendo este esfuerzo. Por lo tanto, esto es muy importante también lo de las otras personas, porque los seres humanos tenemos una conciencia de individualidad muy negativa. Quiere decir, sí somos individuos y somos mi ego, mi yo, es una realidad que yo soy una persona, pero tenemos que entender que todos nosotros somos parte de Adán. Y por lo tanto, si yo hago mi parte y tú haces tu parte y la otra persona hace su parte, estamos recreando, estamos como construyendo un rompecabezas de Adán. Y el hecho es que si fuéramos tantas personas conscientes haciendo este proceso de rectificación, crearíamos esta figura arquetípica llamada Adam y podríamos definitivamente salir de la existencia miserable en la que muchas veces estamos sumergidos. Porque este mundo no es el mundo que soñamos. Nosotros soñamos con un mundo mucho más sofisticado, con un mundo de más luz, con un mundo de más bondad, con un mundo de más accesibilidad, con un mundo de menos injusticia. Y esa es la era mesiánica. Por lo tanto, definitivamente, entre más personas estemos volcadas en mejorar y estemos con esa conciencia de que mejorar también va a beneficiar a otras personas, estamos haciendo un trabajo conjunto muy importante. Por lo tanto, pues Masa yo soy, crítica de conciencia para ser una fuerza universal. así Totalmente. es, estamos creando esta fuerza universal. Y me encanta que esta información se está volviendo tan accesible para otras personas, para gentes de otras religiones, para gente que por siglos no tuvimos la oportunidad ni nos querían oír, ni teníamos la forma de hacerlo porque la gente estaba muy separada y la gente no tenía acceso. En Europa había una prohibición de enseñar judaísmo en los países cristianos. Entonces no es que pudimos hacerlo, no se podía hacer, estaba penado hacerlo. Entonces ahora que estamos en Internet, que estamos en podcast, que estamos en Spotify, me parece maravilloso que la gente que siente atracción a esta información se sienta compenetrada y que juntos hagamos todos este proceso de rectificación, porque esto es un proceso en conjunto, esto no es así, yo me salvé y los demás no, queremos que todos estemos participando. Sí, esa es la idea. Ojalá lleguemos muy lejos y podamos multiplicar esta conciencia para todos mejorarnos en conjunto y de verdad poder tener un mundo mejor. Así es. La realidad es que la tecnología está haciendo un papel muy importante y estamos viviendo el final del sexto milenio. Y acuérdense que el 6 es comunicación y es Yesod. Entonces estamos haciendo la mejor comunicación posible. Es cierto que también se puede desvirtuar la comunicación y hay muchas mentiras y hay muchos libelos y hay muchas cosas que prosperan, pero por otro lado, estamos en el momento correcto para utilizar toda esta tecnología para el bien y para esparcir la luz. Y yo creo que la gente que tiene una conciencia más elevada y que está buscando cómo sofisticar su forma de ser, está conectándose con nosotros y que realmente lo estamos viendo, porque todos estos canales están teniendo un auge muy importante de gente que está despertando a un deber espiritual mayor. Sí. Las, ¿Hay alguna relación entre las 13 midot de Hashem con estas midot que corregimos? Porque siempre estamos como queriendo asemejarnos a él por medio de esas midot. Sí, ¿Hay algún...?
Fíjate, es una pregunta muy interesante porque yo también tenía esta duda. Claro que sí la hay, pero el periodo de donde las 13 midot son más importantes es el periodo de los Aseret Yemei Teshuvah, de Rosh Hashanah a Yom Kippur. Sí, Y quiero explicar por qué es esto. Como pueden ver, el Homer es un proceso de rectificación del alma. Y la gente podría decir, también hay una rectificación muy importante en Elul y en Tishrei. Y quiero hacer muy claro que es muy diferente la rectificación que hacemos ahora a la que vamos a hacer en Tishrei. La rectificación que estamos haciendo ahora está basada completamente en arreglar estas 7 midot, estas 7 características. Todo lo que no está arreglado está en clipa, está en desbalance. En cambio, en las fiestas posteriores, que son las fiestas de Tishrei, lo que estamos tratando de es hacer teshuva. No es lo mismo rectificar que hacer teshuva. En uno es cómo me construyo y en el otro es qué elementos requiero para retornar al buen camino. Por lo tanto, esto es muy importante porque en el año judío, digamos que existen como dos hemisferios. Podríamos decir, ahora empieza el año nuevo, en el sentido que empieza Nisan, que es el primer mes, y exactamente en 6 meses termina ese periodo, y este periodo se llama la luz directa. Entonces, aquí tenemos que trabajar de manera directa en ciertas cualidades para forjar la vasija correcta. A partir de que termina el sexto mes, que es el Lul, y que empiezan las fiestas de Tishrei, que es el año nuevo de Rosh Hashanah, Yom Kippur, etcétera, etcétera, comienza una luz diferente que se llama el Or Joser o luz retornante. Y es interesante porque en la luz retornante tenemos que retornar. Quiere decir, ahora tenemos que estructurar la vasija y ahora tenemos que, en el siguiente episodio de hemisferio de festividades, tenemos que hacer lo que se llama la Teshuvah. Y entonces es cuando se usa el sistema de las 13 midot de Rahamim. Por lo tanto, es interesante porque son procesos parecidos, pero son diferentes. Digamos que el proceso actual es cómo me voy a estructurar y cómo me voy a proyectar para poder recibir la Torah. Y el otro es cómo voy a poder retornar mi luz y cómo la voy a reflejar. Entonces son un poco diferentes, pero ambos eh, tienen una simbiosis de cómo podemos mejorar tanto nuestra vasija como la luz que sacamos de nuestra vasija. Espero que se haya entendido. sí, perfecto. Tú dime cómo andas de tiempo, ¿me sigo o...? Pues ya estoy corta de tiempo porque estamos en Pesaj y Pesaj es un periodo de muchas Muchas cosas. preparaciones. ¿Por qué? Última pregunta, Claro, creo. ¿Por qué se dice la verajá en la noche? ¿Por qué se empieza el conteo a la hora de la noche? muy buena pregunta. Bueno, esto hay que hacer un énfasis importante que los días en el judaísmo comienzan en la noche. Y esto sale porque cuando leemos en Génesis cómo Dios fue creando, siempre decimos Bahí Eref, Bahí Boker, Yom Echad. Y fue la noche y fue el día del primer día. Y él fue la noche y el día del segundo día. Y así pues, Y sucesivamente. parte por eso también fue la confusión de la espera de Moshe, ¿no? Porque Ah, se claro. contó mal el... Es un poco diferente que en el mundo moderno que vivimos, que los días comienzan cuando realmente estamos dormidos. Sí, Normalmente, a menos que una persona tenga la disciplina de despertarse en el alba, en el amanecer, pero normalmente el concepto es que imitamos el sistema creativo divino de la noche y el día, y por lo tanto empezamos la mitzvah en la noche porque es la mitzvah del día. ¿Se entiende? sí, Ahora, es muy importante ahorita mencionar lo siguiente. No hay una hora exacta a qué hora se tiene que contar el hombre. Tiene uno que esperar que el día termine
Hay un periodo de duda cuando termina un día y empieza el otro día. Por lo tanto, una muestra más como tangible de cuando ya comenzó el siguiente día es cuando salen las estrellas. Porque ustedes saben que entre el atardecer y la salida de las estrellas hay un periodo de tiempo que pasa más de una hora. Entonces, ya a partir de que salen las estrellas, ya se considera que estamos en un nuevo día. Desde que salen las estrellas, toda la noche se puede contar el hombre. Se puede contar el hombre. ¿Qué pasa si un día no pudiste contar el hombre y te acuerdas de día? Entonces, cuando te acuerdas, lo cuentas. El problema es cuando se te olvida de contarlo en la noche y en el día. Si la persona olvidó totalmente un día de contar el Homer, se pierde la baraja, porque la baraja nada más se hace si hay la continuidad de los 49 días. Pero puede seguirlo contando sin la baraja. Pero esto se vuelve un desafío, porque aunque no se ve como gran cosa todos los días tener un recuerdo, tienes que tener la disciplina de decir, tengo que contar el hombre. Ahora, ¿qué día es el del hombre? Entonces, la función de hacer el libro también fue hacer un poco eso. Tienes el libro en un lugar que te sientas todas las noches y te recuerdas. Ahora, Es un hábito. se hace un hábito. Y hacer hábitos es muy importante para progresar en la vida, porque la vida requiere de muchos hábitos y de mucha disciplina. Pero bueno, también la modernidad nos ha dado la oportunidad de que hay unas apps, así como hay WhatsApp y hay otras apps, hay app para contar el Homer. Entonces la gente se puede meter en su celular y buscar app para contar el Homer. Entonces se puede inscribir y puede poner recordatorios, de tal manera que si algún día estabas cansado o saliste o algo, va a haber una campanita que te va a decir, es hora de contar el Homer. Entonces lo cuentas. Y hay veces, si no tienes la conciencia de hacer todo el ejercicio, lo puedes hacer todo el día. Pero para contar, idealmente se cuenta en la noche. Eso es un tema también importante. La mujer que, bueno, que no sé si está relacionado o no, pero tuvo como más conciencia a la hora del becerro, como que Sí, no tuvo ese pecado. así es. Entonces, no sé si está relacionado que por eso la mujer no tiene la obligación de muchas mitzvot del tiempo, y esta es una mitzvah del tiempo. Entonces, Este es, en este es, realidad, sí tiene que decir o no la verajá. es que esta es una pregunta bien complicada, pero vale la pena que, sí, qué bueno que lo mencionaste. Tenemos dos formas de ver esta mitzvah. Una es como lo hace el Rambam, Maimónides, y curiosamente, otra es como lo hace el Ramban, Nachmanides. Aunque fueron prácticamente contemporáneos, estamos hablando de Maimónides vivió en Córdoba, en Andalucía, y es la, el cerebro más impresionante del pensamiento lógico dentro del judaísmo, autor del Mishneh Torah. Maimónides entiende la mitzvah de el Homer como una mitzvah que está anclada al tiempo y por lo tanto las mujeres están obligadas a todas las mitzvot de la Torah, excepto las que están embebidas y limitadas por el tiempo, que nada más son 7. La gente piensa que son muchísimas, no. De las 613 mitzvot hay nada más 7 mitzvot que tienen que ver con el tiempo y la mujer está exenta de esas mitzvot porque en cierto grado, por cuestiones prácticas, la mujer, por sus ocupaciones, tiene la apertura de poderlas hacer en destiempos. Y por otro lado, porque la mujer entendió mejor el concepto del tiempo, porque la mujer tiene un reloj biológico mucho más refinado que los hombres. Tenemos la menstruación y tenemos el ciclo de ovulación y tenemos el embarazo. Todo eso es el tiempo introyectado en la mujer. Estamos mucho más profesionales Intrínsecos. y intrínsecas que en el hombre. Pero esto es como lo ve Maimónides. Entonces, en general, los sefaradim, todos los que siguen a Maimónides de forma más textual, como son las culturas que salieron de España, Turquía, los países árabes, siguen la línea de Maimónides y por lo tanto la mujer
puede hacer el Omer, pero no está obligada a hacerlo con braja y por lo tanto está exenta de esa mitzvah y la única opción que tiene una mujer que sigue la línea de Maimónides es contar el Omer sin braja y hacer el proceso sin la bendición. Pero ahí no se queda la cosa. De ahí no se queda la cosa porque el Rambán, como mencionamos hace rato, dijimos que Nachmanides dice que Pesaj no es una fiesta y termina Pesaj y luego viene el Omer y después viene Shavuot. No. Ramban Nachmanides cree que Pesaj es el origen del Omer y que el final de todo este proceso es Shavuot. Por lo tanto, él piensa completamente diferente y dice que el Omer es como comer matzá. Así como una mujer está obligada a comer matzá, el Omer, como es, sale de Pesaj, como una mitzvah que sale de Pesaj, entonces la mujer puede sobre ella tener la obligación de contar el Omer. El Rambán entiende el Omer como un Hol HaMoed extendido. No lo ve como una fiesta aparte o como un periodo aparte. Él ve como un bloque. Es Pesaj, Omer, Shavuot, 50 días. Y por lo tanto, siguiendo la línea de Nachmanides, que aunque también era español y era de Barcelona, se considera que la Torá de Nachmanides fue una Torá mucho más influenciada por los judíos de Provence, de Alsacia y Lorena, Rashi, Rabbeinu Tam, y por lo tanto era más cabalista y era más, tenía una visión un poco más distinta que la maimonidiana. Y él influyó en el mundo ashkenazí y por lo tanto digamos, el Posek Alajá del mundo ashkenazí se llamaba el Maguen Abraham, se llamaba Abraham Gombiner, y él reguló que las mujeres ashkenazim pueden poner sobre ellas la mitzvah de contar el Omer con braja. Por lo tanto, en mi casa, que somos ashkenazim, seguimos al Maguen Abraham y contamos el Omer con braja fehacientemente año tras año. Yo y mis hijas tenemos años, décadas de contar el Omer. Sin que se nos vaya nunca la cuenta el Homer. Y lo presumo porque considero que, bueno, seguimos la tradición Ashkenazí, que ve el Homer no como una ley que sale del tiempo, sino es como una ley que sale directamente de Pesaj. Y por lo tanto, pues yo lo enseño como que si la gente lo quiere contar y lo quiere contar con braja, pero soy muy respetuosa porque también no soy nadie para venirle a decir a alguien que tradicionalmente ha hecho o no ha hecho una mitzvah, de decirle si lo haga o no lo haga. Lo que sí estoy segura es que con braja o sin braja, el Homer va a ser el cambio en la persona de manera radical y es el método más hermoso y más completo para transformar todas las emociones que tiene el ser humano. Así que lo recomiendo muchísimo y estoy muy contenta que a pesar de que estamos tan cerca de la festividad de Pesaj, tuvimos una oportunidad de estar contigo, Odette, que tienes un programa de tan alta calidad y que tienes un público tan interesado en estos temas. Así que yo fascinada de que viniste a mi casa y tuvimos este encuentro maravilloso. Siempre es increíble platicar contigo, Anet, de verdad. Amo escucharte, amo aprender de ti. Qué Eres lindo. una guía en mi vida y en mi crecimiento indispensable. De No, verdad, te pues agradezco infinitamente tus palabras, tus qué clases linda. de siempre y por haberme dado esta oportunidad en medio de todos tus pendientes y tareas que sé que estás ocupadísima y por próxima a sacar este libro que, bueno, me comen ansias ya de tenerlo en mis manos y aprovecharlo tanto. Pues qué oportunidad tan grande. Ojalá tuviera el libro ya para poderlo vender, pero es cuestión de menos de un mes que lo vamos a tener y va a ser muy accesible. Voy a ponerlo en todas las plataformas y pues si es necesario te voy a mandar algunos recados para las presentaciones, para la Sí, gente por favor, para que hacerlo quiera, público. que quiera comprarlo directamente de mi mano y el que no, pues lo va a poder encontrar en Amazon, que seguramente también es una manera para llegar a otros lugares. Sí, está increíble y pues
te agradezco infinitamente toda esta Maravilloso. oportunidad No, y a ustedes. darnos ese regalo del libro. No, yo les agradezco a ustedes, a tu público, a ti, a este equipo precioso de, de difusión y que nos den la oportunidad de compartir esta luz tan importante y este sistema que realmente puede transformar tu vida. Pues ya estamos listos para empezar con ese proceso. Maravilloso. Mil gracias por todo, Anel. Gracias a ustedes, todo lo contrario, es un Gracias por placer escuchar. total. Esto fue JAD.